Saludos carreras a todos. El día de hoy les vamos a presentar nuestro trabajo sobre parámetros de H y la matriz de transformación. Es de nuestro curso de Fundamento de Robótica con el profesor Piscola Silva Ulises Apto. Nuestro equipo se conforma por Diego Inostroza, Turgano Sullón y David Yoribilka. Pues aquí está todo el contenido que veremos en nuestra presentación, que sería introducción a la cinemática directa de robots, los parámetros de H, también el análisis del robot presentado en el video, pues una pequeña programación en el MATLAB, también el cálculo de la matriz de transformación, y seguramente los resultados y las conclusiones y las referencias. Introducción a la cinemática directa de robots. La cinemática directa es un enfoque en la robótica que se encarga de determinar la posición y orientación del efector final de un robot en un espacio tridimensional, utilizando como base las variables de entrada correspondientes a los ángulos de las articulaciones. Este proceso implica aplicar una serie de transformaciones matemáticas que permiten traducir los movimientos articulares en coordenadas cartesianas. La cinemática directa es fundamental para el control preciso del robot, ya que se establece una relación clara entre las configuraciones de sus articulaciones y la ubicación del efector final, facilitando así su programación y operación en diversas aplicaciones industriales y de investigación. Importancia de la cinemática directa en la robótica. La precisión en los movimientos. Permite saber con exactitud dónde está el efector final en un momento dado, lo que es crucial para robots industriales, quirúrgicos y los demás tipos. Control eficiente. Es la base para el control automático de los robots, asegurando que ejecuten movimientos precisos en el momento indicado. Planificación de trayectorias. Para tareas como soldadura o ensamblaje, la cinemática directa ayuda a planificar movimientos suaves y efectivos. Simulación de robots. Herramientas de simulación que usan la cinemática directa para predecir cómo se moverá un robot en el espacio. Ejemplos de uso. En el área industrial son utilizados en manufactura para tareas como ensamblaje y soldadura, optimizando procesos al determinar con precisión la ubicación de herramientas y piezas. En el área quirúrgica, en cirugía asistida como el sistema Da Vinci, garantiza precisión en procedimientos delicados calculando la posición exacta de los instrumentos a utilizar. En el área móvil, facilitan la navegación y planificación de rutas calculando su posición para evitar obstáculos y realizar vuelos seguros en aplicaciones como el mapeo. Para robots humanoides, imitan movimientos humanos como Asimo de Honda, utilizando la cinemática directa para coordinar acciones y mantener el equilibrio en la interacción con el entorno. Parámetros de H de Navitt-Hartenberg. Los parámetros de Navitt-Hartenberg son un conjunto de 4 valores que se utilizan para describir la relación geométrica entre los eslabones de un robot. Estos parámetros permiten definir la posición y orientación de cada articulación y eslabón de un sistema de coordenadas. Los 4 parámetros son el θ, el ángulo de rotación alrededor del eje Z, que describe la rotación de un eslabón respecto al anterior. El d, la distancia a lo largo del eje Z entre los ejes de dos eslabones consecutivos. El A, la longitud del eslabón, que es la distancia a lo largo del eje X entre los ejes de dos eslabones consecutivos. Y por último el alfa, el ángulo de torsión entre los ejes Z de dos eslabones consecutivos medido alrededor del eje X. ¿Cómo se obtienen? La obtención de los parámetros de H se realiza mediante un análisis de la estructura física del robot. Para cada par de eslabones adyacentes, se deben identificar los ejes de rotación y las distancias relevantes. Los pasos básicos son identificar los ejes de rotación para cada articulación, determinar cómo gira respecto al eslabón anterior. Otro también son el de medir distancias, determinar las distancias entre los ejes de los eslabones adyacentes y los ángulos de torsión necesarios. Por último, tenemos el de construir la tabla de parámetros de H,
una vez que se han identificado y medido. Se organizan en una tabla que resume todos los parámetros para cada eslabón del robot. Importancia para la modelación del robot. Los parámetros de H son fundamentales para la modelación y simulación de robots, ya que permiten facilitar los cálculos. Nos proporcionan un marco sistemático que simplifica el cálculo de matrices de transformación entre eslabones. Establecer relaciones claras. Permiten establecer relaciones matemáticas precisas entre las articulaciones y el efector final, lo que pues, es esencial para el control y la planificación de trayectorias. También nos ayudan en las aplicaciones en simulación. Son utilizadas en software de simulación para predecir el comportamiento del robot en diferentes configuraciones, lo que nos ayuda a diseñar y optimizar robots antes de su construcción física. Análisis del robot presentado en el video. El robot presentado en el video es un robot cilíndrico que se caracteriza por tener movimiento combinado de rotación y traslación a lo largo de sus ejes. El robot generalmente tiene tres articulaciones: una articulación rotacional que rota alrededor del eje Z y una articulación prismática que se desplaza a lo largo del eje Z. Una segunda articulación rotacional que rota alrededor de un eje perpendicular al Z, comúnmente el eje X. Este tipo de robot es típico en aplicaciones donde se requieren movimientos precisos en direcciones verticales y rotacionales, como en soldadura o manipulación de objetos en líneas de montaje industriales. El diseño cilíndrico es adecuado para tareas donde se necesita acceso a áreas alrededor del robot y flexibilidad en altura. Parámetros fijos del video. Los parámetros de David-Hartenberg, DH, que describen este robot permiten modelar su cinemática en función de las articulaciones y eslabones para un robot con tres articulaciones como el descrito. Los parámetros de H serían similares a los siguientes. Tenemos acá la articulación 1, la 2 y la 3. Para la articulación 1 tenemos la rotación alrededor del eje Z, con el ángulo rotacional del eje Z, el θ1, el D1, el A1 y el alfa1 que hemos mencionado anteriormente, los necesarios para poder hallar ese tipo de problema. La articulación 2, que viene a ser lo mismo, pero con otro eje que lidera. Para la articulación 3, también viene a ser lo mismo, el θ3, el D3, el A3 y el alfa3, pero claro, con otro eje dominante. Justificación de los valores. Los valores seleccionados para los parámetros de H están basados en la configuración física del robot cilíndrico. En este tipo de robots, pues nuestro alfa suele ser 0, porque los ejes Z son paralelos entre sí. A es 0 para las primeras dos articulaciones, ya que no hay desplazamiento lateral hasta la tercera articulación, donde se introduce la longitud del eslabón. D varía en la articulación prismática, segunda articulación, lo que permite al robot ajustar su altura. Después, teta varía en las articulaciones rotacionales para permitir al robot rotar en torno a los ejes. Este conjunto de parámetros de H permite modelar de manera precisa el movimiento del robot, facilitando su simulación y control en aplicaciones reales. La importancia de estos parámetros radica en que proporcionan una forma sistemática de describir la geometría del robot, lo que es clave para calcular su cinemática directa y, en consecuencia, predecir la posición y orientación del efector final en el espacio. Programación en MATLAB. Definimos los parámetros de David-Hartenberg para cada articulación, ajustados según los valores de nuestro robot. Los ángulos como θ y alfa en radianes, alfa siendo el ángulo de torsión, los desplazamientos definidos como D y la longitud del eslabón A. Inicializamos la matriz de transformación total como la identidad, el bucle para calcular la matriz de transformación para cada articulación, en matriz de transformación de cada eslabón utilizando los parámetros de David-Hartenberg, multiplicación de matrices de transformación
y se muestra la matriz de transformación total. Procedemos a compilar los datos y nos da el resultado de la matriz de transformación total desde la primera articulación hasta el efector final. Esas serán las coordenadas que tendrá el efector final. Explicación. Parámetros de H. Los parámetros θ, d, a y alfa son vectores que almacenan los valores para cada una de las articulaciones del robot. El θ, el ángulo de rotación alrededor del eje Z, el d, desplazamiento a lo largo del eje Z, el a, la longitud del eslabón, el alfa, el ángulo entre los ejes Z de articulaciones consecutivas. Tenemos también la matriz de identidad, la matriz de transformación total, T total, se inicializa como la matriz identidad 4×4. Esta matriz se va multiplicando por las matrices de transformación individuales de cada articulación para obtener la transformación acumulada. Por último, el bucle for se utiliza un bucle para recorrer cada articulación y calcular su matriz de transformación individual, TI, que luego se multiplica con la matriz de transformación acumulada. La multiplicación de matrices permite calcular la posición y orientación del efector final, acumulando las transformaciones desde la base del robot. Matriz de transformación homogénea. La matriz de transformación homogénea, TI, para cada articulación se basa en los parámetros de H y tiene la siguiente estructura. TI, una matriz de 4×4 que tiene cosenos, senos y los ceros, y por último el 1. También tenemos el resultado final. El resultado final de este código es una matriz 4×4 que describe tanto la posición como la orientación del efector final del robot con respecto a su base. Cálculo de la matriz. Para el cálculo de la matriz de transformación, en el contexto de la parametrización, se utilizan 4 parámetros para cada eslabón del robot. Número 1, θ, que es el ángulo de rotación alrededor del eje Z, rotación de la articulación. Número 2, d, desplazamiento a lo largo del eje Z. 3, que es nuestro alfa, longitud del eslabón, es decir, la distancia entre los dos ejes Z consecutivos. Y alfa, el ángulo de torsión, que es la inclinación entre los ejes Z y las articulaciones consecutivas. Pasos para el cálculo de la matriz de transformación. Definir los parámetros de H para cada eslabón. Calcular la matriz de transformación para cada eslabón usando la fórmula mencionada. Y multiplicar las matrices de transformación para obtener la matriz de transformación total, que describe la posición y orientación del efector final con respecto a la base del robot. Resultados. Al aplicar el programa de MATLAB obtenemos la matriz de transformación homogénea total que nos permite describir la posición y orientación del efector final del robot con respecto a su base. Los resultados reflejan cómo cada articulación contribuye a la posición final del efector en el espacio tridimensional. Posición del efector final. La última columna de la matriz de transformación contiene coordenadas X, Y y Z que permiten saber la ubicación exacta del efector en el espacio. Orientación del efector. La submatriz 3.3 ubicada en la esquina superior izquierda de la matriz representa los valores directos de los ejes del efector. Esto nos dice cómo está orientado el efector final con respecto al sistema de referencia global. Estos resultados son fundamentales para cualquier aplicación de control de robots, ya que nos dicen dónde se encuentra el efector y en qué dirección está apuntando, permitiéndonos planificar y ejecutar movimientos más precisos. El modelo de Navitt-Hardenberg es una herramienta esencial para simplificar y estructurar el análisis cinemático de robots, como se observa en el caso del robot cilíndrico presentado en el video. Su aplicación permite una representación sistemática de las relaciones entre las articulaciones y eslabones, facilitando la simulación del movimiento y la planificación de trayectorias en entornos industriales. La correcta definición de los parámetros de H asegura la precisión del modelo y la verificación de los cálculos mediante software como MATLAB optimiza el proceso, reduciendo errores y garantizando un control eficiente del robot en tareas de precisión.
Muchas gracias a todos los que han podido observarnos con atención. Espero que hayan podido entender los parámetros de Denavit-Hartenberg y la matriz de transformación. Nos vemos en un próximo video.